Hola hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. Estamos en la primera carta de los Corintios, capítulo 4, y vamos a ver del versículo 14 hasta el 21, el final. Pablo está amonestando, enseñando a los hermanos, y ahora va a hablar acerca de él como ejemplo a seguir. Suena como presuntuoso si uno quiere, pero en el contexto él comienza hablando que él es un servidor del Señor y un buen administrador de las cosas que el Señor le dio, y que tiene una limpia conciencia sabiendo que el que lo juzga es Dios, no los hombres. O sea, es interesante la perspectiva y los resultados de eso es lo que vamos a compartir hoy. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo también que tú dejas en nosotros para poder ir a tu palabra cada día buscando de ti, también poniendo nuestros corazones delante de ti, Señor, para que tú nos hables y tú nos conmuevas. No queremos que la palabra sea aprendida como un texto cualquiera. Queremos que la palabra realmente obre en nuestros corazones, los cambie, para poder primero agradarte y en esa comunión poder servirte de corazón. Porque también declaramos hoy que somos tus siervos y así queremos vivir en el nombre de Jesús. Amén. Dice en el versículo 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. La idea que está diciendo, no quiero que ustedes se avergüencen, aunque están haciendo cosas malas, no todos, algunos de la iglesia, sino que yo quiero que ustedes aprendan cosas. Por eso les estoy escribiendo esto. ¿Cómo se lo estoy escribiendo? Como hijos míos amados. Y es preciosa esa expresión que usa Pablo ahí. Entonces está hablando como un padre. Y muchas veces, hablando de esta relación padre-hijo, nos recordamos, alguna vez me lo han dicho a mí, estás igual a tu padre, ¿sí? Porque los padres tenemos mucha ascendencia, obviamente, en la educación que damos a los hijos respecto del ejemplo que le estamos dando en cosas que hacemos y cómo las hacemos, y ellos las aprenden. Y aunque muchas veces puedan decir, no, yo no quiero ser igual que mi padre, quiero ser distinto, muchas veces terminamos haciendo las mismas cosas, porque esa es la educación que recibimos. Terminamos imitando a aquel que nos enseña. Y la idea en nuestro corazón es disponerlo siempre para que la enseñanza venga del Señor. Quien quiera sea el hermano que me esté predicando la palabra, que el que esté hablando en mi corazón y el ejemplo que yo tome sea el Señor. Y es lo que está diciendo Pablo acá, y el ejemplo lo va a dar en sí mismo. Dice 16. Perdón, puedo leer 15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, lo que estaba hablando yo recién, ¿sí? Aunque tengáis un montón de maestros que enseñen la palabra, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, por eso él está hablando como padre a los hermanos de la iglesia. Por tanto, dice en el 16, os ruego que me imitéis, ¿sí? Para que sean igual que su padre, volviendo al dicho anterior. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y aquí tenemos la respuesta del cómo quiere Pablo ser imitado. Y va a enviar a Timoteo, que mira cómo se refiere a él, que es mi hijo amado y fiel. O sea, que aprendió de Pablo las cosas de Cristo. Y dice, y fiel en el Señor, las aprendió como del Señor. Y el testimonio que está diciendo Pablo acá entonces es fuerte. Está diciendo que él enseña las cosas del Señor dando ejemplo, viviendo como ejemplo en las cosas del Señor. No diciendo una cosa y haciendo una que se parece. No, tal cual el Señor las hace, y es un tremendo ejemplo. Muchas veces podemos pensar, yo quiero tener el mismo carácter del Señor, pero no vemos al Señor. En ciertas situaciones donde yo tengo que tomar decisiones, no veo al Señor, aunque puedo buscarlo en su palabra. Pero sí, en muchas situaciones vamos a ver decisiones que se toman o que no se toman, en decisiones que toman otros hermanos. Y hay hermanos fieles que nos enseñan un buen ejemplo. A esos hay que seguir. Es un poco el contexto que está hablando Pablo acá.
La pregunta entonces que yo me hago, que tú te tienes que hacer es, ¿quiero ser yo un buen ejemplo para otros? Porque claramente, por lo que vemos en esta escritura, Dios sí puede hacer de ti y de mí un buen ejemplo para otros. Lo está diciendo Pablo, lo está diciendo en Timoteo. Entonces es un desafío, es un privilegio, porque Dios te va a equipar con todo para que tú puedas hacerlo. Pero tienes que seguir de corazón al Señor, siguiendo el ejemplo como lo hizo Pablo, como lo hizo Timoteo, como lo han hecho tantos otros a lo largo de la vida de la iglesia. Y también hoy. La pregunta es ¿quién? Entonces el desafío es, yo quiero tomar el siguiente paso. A eso vamos. Y entonces, ¿qué, ¿puede alguien ser imitador de mí? Si yo soy digno del Señor en cuanto a que yo imito al Señor, sí. Y Pablo está diciendo eso. Por tanto, os ruego que me imitéis. En el fondo, en el contexto, vemos que Pablo está diciendo que él es fiel. No importa cuánto tenga que sufrir por la fidelidad al Señor, él siempre va a ser fiel al Señor. Y él quiere que sea imitado en eso. Pero vemos otros textos. De hecho, en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 11, comienza el versículo 1, que en rigor es como termina el capítulo 10, diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ya tenemos otra vez esta sentencia, que sí se puede, que es un precioso desafío para ti y para mí, hoy, que solamente tenemos que tomar la decisión de hacerlo, y agachar nuestra cabeza delante del Señor, aprender todo del Señor para poder imitarlo, como Pablo lo hizo. Entonces, ¿qué nos separa de Pablo? Una decisión, nada más que eso. Vemos en otros textos, por ejemplo en Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, está ampliando esto de quiénes pueden imitar, porque está urgiendo a los hermanos allá en la iglesia de Filipos a que lo imiten a él, ¿sí? Sed imitadores de mí ahora. Esa es la idea que está hablando Pablo acá, pero también dice, y miren a otros, porque hay otros también que lo hacen. Precioso. Entonces eso debería animarnos, ¿cierto? No estamos solos, hay muchos que lo han hecho. En el capítulo 4, versículo 9, Pablo va a decir, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Es la misma idea de imitar a Pablo como él imita a Cristo. Ahora, está diciendo en qué cosas podemos imitarlo. Dice, lo que aprendisteis. O sea, en el fondo, en enseñar como él enseñaba. Luego dice, y recibisteis, en dar como él daba. Y oísteis, en aconsejar como él aconsejaba, por ejemplo. Y visteis en mí, no basta hablar, sino que hay que hacer las cosas, tal como Cristo las dice, ¿sí? Entonces, todo eso está diciendo Pablo de cómo tenemos que hacer para imitar a Cristo y que otros vean en nosotros un ejemplo digno de ser imitado. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es una preciosa promesa. Y el Dios de paz estará, la idea es todo Dios completo, todo Él contigo. ¿Cuándo? Cuando tú estés buscando imitar a Cristo como Pablo lo hizo. Volvemos al texto. Versículo 16, ahí en 1 Corintios 4. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, mi hijo, fiel en el Señor, otro que lo imitaba y que es digno también de ser imitado. Versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si tú dispones hoy tu corazón para seguir al Señor, imitar su carácter, como lo hizo Pablo, como lo hizo Timoteo y tantos otros más, el poder de Dios va a orar fuertemente en ti, porque el Dios de paz va a estar en ti, como dijo Pablo. Amén. Dios te bendiga.